Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra consulta virtual desde las redes de Oncopal. El día de hoy tenemos por primera vez al doctor Eduardo Bañuelos. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy buenas tardes. Segunda vez, Ángel, segunda vez. Nada más. No tan frecuente, pero No tan sí, frecuente, pero sí ha estado, ¿no? bien, Digo, sí. primera vez conmigo, porque ya había estado con Carlos, por eso dije la primera vez. Sí, así es. Todo muy bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, por el tiempo y por seguir. No, doctor, al contrario, yo creo que pues igual entendemos que es una persona una persona muy ocupada y pues gracias a usted por prestarse a este tipo de cápsulas. Igual ya conoce la dinámica, cómo es, la intención de presentar la información a la gente principalmente, ¿no? Y pues nada más, si gusta presentarse nuevamente para aquellos que no lo conocen, cuál es su especialidad. Claro, claro. Yo soy el doctor Carlos Eduardo Bañuelos Hernández, soy cirujano oncólogo. Pertenezco al grupo Oncopal. El grupo Oncopal, como bien saben, es un grupo multidisciplinario en el tratamiento y somos como especialistas en cáncer. ¿Sí? Yo solamente soy un eslabón de empuje y de arrastre hacia este grupo oncológico. De nuevo reitero la invitación por la invitación a este tema tan importante que es tiroides. Exactamente, sí, justamente vamos a hablar del cáncer de tiroides hoy, doctor. Es la primera vez que tocamos este tema y pues nada más iniciando con la pregunta base, ¿no? ¿Qué es el cáncer de tiroides? Si nos pudiera apoyar con ello. Bueno, sí, primero que nada, pues definir qué es la tiroides. Muchos no sabemos, o mucho paciente llega y doctores que me dijeron que tengo una bolita en la tiroides, pero ¿para qué? ¿Dónde está la tiroides y para qué sirve la tiroides? La tiroides es una glándula, es una fábrica de hormonas que se localiza en el cuello, en la parte anterior, por delante de lo que nosotros llamamos laringe o la caja de la voz. La función de esa tiroides es regular el metabolismo, y para traducir qué es el metabolismo es mantener los mecanismos que producen energía en el cuerpo, que producen el calor en el cuerpo y que producen las funciones en cuanto a la absorción o de nutrimentos o de alguna sustancia en los determinados órganos. Realmente les digo a los pacientes, es como el ingeniero de esta fábrica que se llama cuerpo, ¿sí? Eso es lo que es la tiroides. Hablando de la tiroides. Hablando del cáncer principal. ¿La tiroides dónde se ubica, doctor? O sea, físicamente, ¿es aquí o...? Nosotros localizamos lo que la gente le llama la manzanita de Adán. En esta parte se llama laringe, en la parte anterior se encuentra de los cartílagos tiroideos, se encuentra esta glandulita que tiene una forma de una mariposa, o que los libros la reportan como una forma de una mariposa, en la cual tiene dos lóbulos, una parte central, y aproximadamente pesa entre 50 a 100 gramos. Okay. Y la función, pues ya la platicamos. Sí, sí, claro, regular todos los, todas esas funciones, el ¿no? Metabolismo. El metabolismo del cuerpo. Doctor, y por ejemplo, ¿cómo es que se origina el cáncer en esta glándula? O sea, ¿se desarrolla algún tipo de tumor principalmente? Sí, para definir tumor. La tiroides puede tener enfermedades que no necesariamente son cáncer. Para definir la enfermedad de la tiroides, las definimos como las que son funcionales y las que alteran la morfología o la forma de esta glándula tiroides, ¿sí? Enfermedades funcionales, todos sabemos o todos hemos escuchado la palabra hipotiroidismo o hipertiroidismo. Sí. Esas son enfermedades funcionales que no alteran la forma o la morfología de esta glándula tiroides. Estas enfermedades también son candidatas a tratamiento, pero estamos hablando de enfermedades benignas que ameritan tratamiento médico. Y hablando ya de las enfermedades en la alteración de la morfología, de la forma o de la textura que tiene esta glándula tiroides, ahora sí abarcamos lo que son tumores, y en esos tumores puede haber tumores benignos y tumores malignos, ¿sí? Los tumores benignos son los más frecuentes en esta glándula, ¿sí? Hablando de quistes, de adenomas tiroideos, y no necesariamente son candidatos a un tratamiento quirúrgico, okay. ¿Sí? Y hablando ya de las neoplasias o de los tumores malignos, representan un 10% de estos tumores que se originan en la glándula tiroides. O sea, ¿hay un porcentaje más alto? Hay un porcentaje
hay un porcentaje más alto de enfermedades benignas. Okay. ¿Sí? Y esos, por ejemplo, digamos, hablando del tema benigno, se refleja en, no sé, por ejemplo, tengo entendido que cuando hay alguna irregularidad, existe lo que es aumento de peso o incluso puede bajar de peso el paciente, Sí, hacia ¿no? eso. Hay un descontrol. Desde el inicio empezamos platicando lo que la función que tiene la tiroides y es el metabolismo del organismo. ¿Sí? Cuando esta glándula no produce la cantidad necesaria de hormonas tiroideas, se traduce como una función baja o algo que se llama hipotiroidismo. El hecho de tener una función baja de esas hormonas tiroideas, el metabolismo del cuerpo, por lo tanto, va a estar disminuido y la paciente va a tener síntomas como aumento de peso, intolerancia al ambiente, pérdida de calor por intolerancia al frío y ese tipo de situaciones. ¿Sí? También son candidatas a tratamiento. El tratamiento inicialmente es médico y consiste en sustituir esta hormona que la glándula no es capaz de producir. ¿Sí? Y nos vamos al otro extremo, enfermedades donde la producción de estas hormonas es aumentada, que se llama hipertiroidismo. ¿Sí? En este tipo de enfermedades la glándula está trabajando o está produciendo hormonas que tienen una acción en el metabolismo y está aumentando el metabolismo. Tan importante es controlar ese tipo de enfermedades porque pueden llegar a ocasionar daños. El principal daño que podemos encontrar en un hipertiroidismo es una lesión cardíaca, una insuficiencia cardíaca por una función exagerada o una contracción exagerada del corazón por la estimulación agregada o por este estímulo que tienen las hormonas tiroideas en la función o el metabolismo. Digamos que siempre tiene que existir un punto medio porque más afecta directamente a problemas cardíacos. Así y ya directamente si se disminuye, ya afecta a lo que es problemas de metabolismo, ¿no? Las hormonas tiroideas están en todo el organismo y las funciones son específicas de determinado sistema u órgano, ¿sí? Doctor, una pregunta, por ejemplo, enfocado directamente a su especialidad, ¿qué es la cirugía? ¿Cómo se puede tratar este tipo de cáncer? Llámese un cáncer, puede ser benigno o incluso maligno. ¿Cómo es que se puede tratar? Sí, vamos platicando un poquito de la detección, de lo que es el cáncer o de estos nódulos. A cualquier masa que localizamos, que palpamos o que encontramos por algún estudio, lo definimos como un nódulo. A este nódulo no le hemos puesto si es benigno o no le hemos puesto el nombre de ser benigno. Pero es un nódulo nada más. Así es, es una masa que se localiza en la glándula tiroides. Muchas de estas masas las encontramos por un hallazgo. El paciente se realizó un estudio, un ultrasonido, un estudio agregado, se revisó el cuello y palpó una masa y encontró este nódulo. Se realiza el ultrasonido y el ultrasonido reporta características que sugieren una patología benigna o una patología maligna. ¿Sí? Los tumores benignos, como repito, representan casi el 80%, casi el 90% de los tumores de las glándulas tiroides y no meramente ameritan un tratamiento quirúrgico, ¿no? Radical. ¿Sí? Y hablando de cáncer de tiroides, representa este porcentaje más bajo, pero sí importante en una detección oportuna. ¿Sí? Las causas que provocan estos tumores o estas lesiones malignas principalmente son las radiaciones. Radiación ionizante, la exposición a rayos X, a radiación externa, a la deficiencia de yodo en algunas regiones del país y enfermedades que se asocian a inflamación de esta glándula tiroides. ¿Sí? Muchas de estos factores de riesgo provocan la presencia de estos nódulos y que esto cambie a un comportamiento maligno o benigno. Okay, eso es lo que determina si puede ser algún tipo más bien de glándula, si se desarrolla tanto como benigno o maligno, ¿no? Por ejemplo, el fumar, doctor, también afecta mucho la alimentación principal. Digo, es la pregunta que siempre hago en cuestión del tipo de cáncer. Tengo entendido que engloba a la mayoría. Sí, realmente el tabaquismo es un hábito, es un mal hábito. Exactamente. Realmente no hay un beneficio en la ingesta de tabaco. Siempre se asociará a todos los cánceres.
decir que es preventivo para un determinado cáncer es falso. Okay. El riesgo siempre estará presente por la exposición a los contenidos al contenido que tiene el tabaco, ¿sí? En sí es un factor de riesgo también el tabaquismo. Y hablabas de la alimentación. En México hay zonas donde el agua que tomamos no tiene la cantidad de yodo Okay. necesaria, o esa baja ingesta de yodo también está propensa a producir enfermedades tiroideas. Okay. ¿Sí? Una medida que la OMS desarrolló para tener una ingesta adecuada de yodo, o tener Esto cubierto, ¿no? esto cubierto, Uh-huh. es el agregar Se puede la sal agregar. yodada Okay. En el agua. Sí, así es. Okay. Entonces es una idea que la OMS tomó para tratar de prevenir o de Poder que regular, ¿no? Que podamos tener la ingesta adecuada que nuestro yodo. cuerpo necesita. Así es. Ok, doctor. Y por ejemplo, eso es por si palpamos si existe algún tipo de irregularidad dentro de nuestro... Si encontramos un nódulo, primero que nada, ¿no? visitar al médico. ¿Qué es lo que se puede hacer, no? Hacer el estudio, el estudio diagnóstico para darle un nombre a este nódulo, clasificarlo como benigno, como maligno, y darle un tratamiento ya sea médico o quirúrgico a este tipo de nódulo. Pero lo más importante siempre será el diagnóstico. Asistir al médico. Así Digamos que es uno de los síntomas principales, o más bien una de las características, ¿cómo se puede decir? ¿No? Realmente, hablando específicamente de cáncer de tiroides, es una enfermedad que no tiene síntomas. Es una enfermedad tampoco. que en etapas clínicas tempranas no provoca síntomas. Desafortunadamente los pacientes dejan evolucionar estas masas, estos nódulos, no buscan una atención, no se da un diagnóstico oportuno, y ya cuando se busca la atención médica es cuando, hablando de cáncer. Hablando de cáncer específicamente. Ya cuando buscan la atención es porque el paciente presenta ya lo que conocemos como adenopatías, o es un tumor que se extendió por fuera de esta glándula, que tuvo una extensión a los músculos y o que a es los visible, órganos, doctor. y que es visible, y que presenta alteraciones Okay. principalmente en la voz, ¿sí? La glándula tiroides se encuentra en una área en la cual pasan unas estructuras nerviosas que se llaman nervios laringeos recurrentes. Esos nervios tienen la función de dar la movilidad a las cuerdas vocales que se encuentran por dentro de esta caja de voz o de estos cartílagos. La extensión o el comportamiento maligno, la invasión de un cáncer tiroideo hacia esta estructura, dará el síntoma que es la disfonía, que es el hablar de una forma... Por la misma expansión de la Por la expansión y por involucrar este nervio y quitar la función a ese nervio, y por lo tanto paralizar esa cuerda vocal o esas cuerdas vocales, y dar ese síntoma. Pero el hecho de decir que ya tiene un paciente síntomas, primero que nada uno como clínico piensa que el comportamiento de este nódulo tiroideo tiene un comportamiento maligno, y que es un nódulo que se está extendiendo, que está desplazando o que está invadiendo esta estructura que es un nervio laríngeo. Okay. Doctor, ahorita, no sé, a lo mejor yo, estoy como que tratando de cuadrar o cómo diferenciar entre benigno y maligno, ¿no? Existe por ejemplo, cuando es benigno existe o sea, podemos diferenciar quizá, porque como usted menciona, ¿no? Es un cáncer que no presenta síntomas en etapas muy tempranas, pero ¿cómo podemos nosotros diferenciar si lo que tengo o es maligno o es benigno? ¿Eso ya incluye algún tipo de estudio de laboratorio? Sí, realmente tenemos la detección oportuna de los nódulos en cuanto a benigno y maligno. Tenemos una herramienta muy útil que se llama ultrasonido. El ultrasonido nos da las imágenes necesarias de estos nódulos, y de acuerdo a estas imágenes vamos dando una calificación que se llama TIRADS. Esta calificación principalmente se asocia con la presencia de calcificaciones, con la presencia de lesiones quísticas irregulares, la presencia de vascularidad, de vasos o de
de un riego sanguíneo anormal dentro o a la periferia de este nódulo, las imágenes irregulares, la extensión a por fuera de lo que es la glándula tiroides o de la cápsula de la tiroides, esas de acuerdo a estas características que vemos o que, no, o que, nos, que sospechamos por ultrasonido, vamos dando un factor pronóstico de diagnóstico en cuanto a cáncer o en cuanto a sospechar de que esto sea una lesión altamente sugestiva a un cáncer de tiroides. Cáncer de tiroides. ¿Sí? Ok, doctor. Antes de pasar a la parte del tratamiento, que igual considero que es un punto muy importante, a mí me gustaría que nos comentara más bien cuáles son los factores de riesgo o ya los síntomas ya catastróficos que representa este cáncer de tiroides. Sabiendo que no presenta síntomas en las primeras etapas, ¿cuáles son los síntomas que ya nosotros, ya cuando el cáncer esté en una etapa quizá, en una etapa ya avanzada, cuáles son los síntomas que representa o que el paciente expresa, ¿no? Cuando un paciente con una etapa clínica avanzada llega al consultorio, es un paciente que ya presenta una masa tumoral importante. Estamos hablando de etapas clínicas avanzadas. Así es. En la cual el comportamiento de este tumor se extendió, invadió los tejidos que se encuentran alrededor de esta glándula tiroides. Es un paciente que llega con una voz disfónica, con ronquera, es un paciente que llega con dificultad para deglutir, es un paciente que llega casi con dificultad para respirar y en ocasiones con la presencia de muchos ganglios, adenopatías en ambos lados del cuello, cadenas yugulares. Esto es un paciente que tiene una enfermedad avanzada de un cáncer de tiroides, ¿sí? Okay. Te voy a repetir, muchos de estos nódulos los detectamos porque el paciente se hizo un ultrasonido de cuello, empezó con otros síntomas, el médico general le solicitó un ultrasonido, en el ultrasonido el radiólogo encontró un nódulo, una manchita en la tiroides, la cual le encontró la presencia de alguna calcificación, de la presencia de vascularidad dentro de este nódulo y calificó, dio una calificación con sospecha de que este nódulo pudiera ser maligno, ¿sí? Okay. Ahí estamos hablando de una enfermedad que no ha dado síntomas y que es candidata a un tratamiento, ¿sí? Okay. Muchas de estas enfermedades son asintomáticas y desafortunadamente sigue siendo un problema de salud la detección oportuna aunque el ultrasonido no es un estudio tan caro, no tenemos la cultura de hacerlo constantemente. Exactamente. Sí, doctor, le invito a tomar un poco de agua para que se refresque la garganta. Gracias. Digo, a veces el estar hablando mucho te hace que la garganta se le seque a uno. Le comenté esto que nos platicara cómo son las consecuencias catastróficas, porque principalmente lo que intentamos fomentar, como usted bien lo sabe, es pues la etapa de prevención, ¿no? Y principalmente en este tipo de cáncer que no representan o que en etapas muy tempranas pues no presentan algún tipo de síntomas. Entonces, como no estamos tan acostumbrados a pues asistir a un médico ya cuando nosotros tenemos pues quizá ya los síntomas graves o expresamos ese tipo de síntomas graves, ya es cuando vamos al médico. Entonces es muy importante que la gente conozca pues cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Quizás hasta cierto punto, y qué es lo que se debe hacer, doctor. En caso ya de iniciar con el estudio de un nódulo tiroideo y de darle una calificación alta en este ultrasonido, se debe de completar el diagnóstico con algo que se llama biopsia de aspiración con aguja fina para darle un diagnóstico histológico y definir si es benigno, si es maligno o si es sospechoso o es indeterminado para malignidad, ¿sí? Esto nos dará nos dará la pauta para el tratamiento quirúrgico. El hecho de que una biopsia nos reporte con células atípicas, células positivas para un cáncer de tiroides, será candidata a un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Tenemos también que decir que el cáncer de tiroides en etapas clínicas tempranas es el que mejor pronóstico de manera general un cáncer tiene, ¿no? ¿Sí? A comparación de otro tipo de cánceres en el cual la sobrevida se mide a 5 años,
el cáncer de tiroides, la sobrevida se mide a 10 años. Okay. ¿Por qué? Porque el comportamiento, a pesar de ser un cáncer, no es tan agresivo siempre y cuando se detecte en etapas clínicas Okay. tempranas y que corresponda a determinados factores de riesgo. ¿Sí? Ok, doctor. Pues bueno, yo creo que ya pasando ya al punto importante o al prioritario, sería pues el tratamiento, doctor. Ya una vez que sabemos el diagnóstico, vamos a poner como un ejercicio sobre ya una vez conociendo el diagnóstico Sí. de cáncer de tiroides, ¿cómo sería, pues cuál sería el primer paso, no? Ya, ¿cómo es? ¿Me voy directamente a un oncólogo? ¿Me voy a la quimio? ¿Me voy a cirugía? ¿Qué es lo que tengo Okay. yo que hacer? El tratamiento de cáncer de tiroides, primero definir si es un cáncer papilar, folicular o uno que no esté diferenciado, ¿sí? Okay. Ya que el tratamiento dependerá de esta, perdón, No, adelante, adelante. de esta estirpe. Cuando hablamos de cáncer diferenciado de tiroides, hablamos de papilar y folicular. El tratamiento quirúrgico es la primera opción en este tratamiento oncológico, ¿sí? El, el reporte definitivo, el tamaño tumoral, la presencia de ganglios, la presencia de invasión angiolinfática, la presencia de la ruptura capsular, nos dará la pauta para definir si necesitamos más tratamiento adyuvante. El tratamiento adyuvante consiste en la aplicación de radiación hacia el tejido que pudiera haber quedado residual. La cirugía oncológica ha evolucionado bastante en el tratamiento del cáncer de tiroides. Anteriormente, todo paciente que diagnosticaba con cáncer de tiroides, con tumores pequeños, menores de 1 centímetro, eran candidatos a tiroidectomía total. Ahora encontramos a pacientes con cáncer papilar de tiroides que se consideran como micropapilares menores de 1 centímetro, en la cual le podemos ofrecer una cirugía que se llama lobectomía, quitar la mitad de esa tiroides, vigilar la otra mitad para no ser radicales y no suplir esta función que tiene con un medicamento pues, tomado. Sí, ¿sí? claro. Nada más. Hay determinados factores de riesgo que determinan estos grupos para tomar estas decisiones. El tratamiento del cáncer de tiroides sí debe ser por un grupo o por un médico especialista en cirugía de cabeza y cuello. La recomendación es acudir con un médico de cabeza y cuello, cirugía oncológica, para la atención oportuna y para darle el seguimiento. El cáncer de tiroides no solamente se trata con cirugía, se trata con un grupo de especialistas para valorar si es necesario dar un tratamiento adyuvante. Hablando de la radiación, todos, la mayoría de la gente sabe lo que es la ingesta Sí. de yodo radioactivo para el control oncológico de este tipo de tumores. ¿sí? Okay. Cuando ofrecemos una cirugía, cuando tenemos grupos de riesgo intermedio o alto en el cual sí les ofrecemos una cirugía radical que es la tiroidectomía total, la extirpación completa de la glándula tiroides, tendremos que dar un tratamiento adyuvante ya sea con yodo o con radiación de acuerdo a los factores que encontramos en la pieza quirúrgica, hablando del tamaño tumoral, la extensión por fuera de la cápsula de la tiroides, la presencia de ganglios linfáticos, la presencia de invasión a angiolinfática. Eso nos dará la pauta para definir si damos yodo a determinadas dosis o enviamos a radioterapia, ¿sí? ¿Para qué? Para darle un mayor control a esta enfermedad. Al igual, el comportamiento de cada cáncer de tiroides, papilar, folicular o diferenciado, nos dará la pauta o la agresividad del tratamiento, ¿sí? Ahí es, por ejemplo, doctor, ¿también se puede complementar con algún tipo de quimioterapia? ¿Puede ser algún medicamento o ya o solamente con el yodo también? No, el yodo tratamiento radioactivo. el cáncer de tiroides en particular principalmente es la La radiación, radiación. ya sea con yodo o una radiación externa a esos campos donde se implanta Okay. Normalmente, el tejido ¿cuánto tiroideo. tiempo o cuántos ciclos aproximadamente de aplicación tiene cada paciente o Depende, de sí, cada persona? difiere mucho de cada persona, de lo que encontramos y de si presenta alguna extensión a otro órgano, ¿sí? Okay. Es la dosis que el radiooncólogo o que el endocrinólogo tomará en cuenta para dar la dosis en el tratamiento adyuvante. Y cuando, por ejemplo, doctor, se aplica la cirugía,
es necesario complementar con la radiación también. Eso lo definimos con el reporte definitivo de patología Okay. y la extensión que esta enfermedad tuvo. Vamos a poner dos ejemplos. Okay. Una paciente, una paciente mujer menor de 40 años con un nódulo de 2 centímetros localizado en un solo lado de la tiroides, en la cual se considera una paciente ya con un cáncer de tiroides, se le puede ofrecer una cirugía no tan radical, lobectomía, Okay. vigilar el lado contrario de la tiroides, pero sigue siendo un cáncer de tiroides. Pero esa Okay. paciente, el tratamiento definitivo será este. Ponemos otro caso, un paciente, un hombre mayor de 50 años, con un nódulo, una masa mayor de 5 centímetros, en la cual ya tuvo extensión a los músculos del cuello, presentó adenopatías y esas adenopatías también tomaron músculo en esa ocasión o invadió estructuras vasculares. Pues eso es un paciente que tiene alto riesgo y Okay. debe de ser un tratamiento más radical para darle un control a esta enfermedad. ¿Sí? A ese paciente sí será candidato a recibir yodo o a recibir radiación para darle un control a esta enfermedad. Dependerá mucho de la etapa clínica, del diagnóstico histológico y del grupo al que pertenezca, Okay. con los factores de riesgo, con la edad y con el factor y con el diagnóstico histológico de este tumor. De cada paciente, ¿no? Ok, doctor. Yo creo que nos ha complementado con diversos casos desde la etapa de inicio, cuáles fueron los factores de causa, los factores de riesgo, hasta el tratamiento, doctor. Pero, ¿qué es lo que nosotros, si no aún no padecemos este cáncer, me gustaría que nos pudiera dar un par de tips antes de finalizar esta cápsula médica? ¿Cuáles son los tips que pues, nosotros podemos evitar o qué es lo que nosotros debemos hacer para reducir el factor de riesgo que nosotros pudiéramos padecer este cáncer o no? Todos tenemos Todos tendremos un riesgo de padecer cáncer de tiroides, todos. Okay. Los riesgos son bajos, pero sí pacientes que están expuestos a radiaciones, un trabajador en un gabinete de radiología, Okay. un paciente que trabaja en una fábrica donde se esté expuesto a radiación será más propenso a desarrollar ese tipo de enfermedades. El principal factor de riesgo para cáncer de tiroides será la radiación, ¿sí? Okay. Entonces, si tenemos tenemos factores de riesgo, un antecedente familiar de un cáncer de tiroides, detectamos una bolita, un nódulo en la cara anterior del cuello, hay que sospechar o hay que darle el nombre a esta bolita como un nódulo tiroideo y es candidata a buscar atención para una detección oportuna. Debo repetir, muchas de estas enfermedades, muchos de estos nódulos son benignos, hasta el 80%, pero el hecho de detectar un nódulo que tenga un comportamiento maligno, con una etapa clínica o con un tamaño pequeño, que nos dé la oportunidad de darle un tratamiento óptimo sin ser tan radical, será la mejor herramienta o tendrá el mejor pronóstico para una sobrevida, para un control de esta enfermedad. Entonces, aquí importantísimo saber si estamos expuestos a radiación. Okay. Y explorarse, acudir con el médico, al igual que como acudimos con el dentista de manera semestral, de manera anual, la atención con el médico general, la atención por un especialista en un segundo o tercer nivel, siempre será importante para continuar estudiando estas bolitas o estos nódulos tiroideos. Ok, doctor. Me quedó duda con lo de la exploración y ahorita, ahorita que estaba usted hablando sobre la exploración, dijo, no, pues a lo mejor y tengo, ¿no? No, realmente es algo bien sencillo, ¿no? Todos localizamos lo que es el O sea, cartílago ¿podemos hacerla tiroideo. nosotros mismos Sí, la exploración? así es. Como por Realmente, ejemplo, podría ser... el cuello es un cilindro, es una área regular. Ok, El hecho de detectar un nódulo que se palpa distinto del lado izquierdo al lado derecho, eso hay que definirlo como un nódulo, ¿sí? ok, ok. Y ya complementarlo con un ultrasonido para ver el origen de este nódulo,
si realmente es tiroideo o si viene de alguna otra estructura que compone esta zona que se llama cuello. Ok, entonces no esperarnos, podemos hacernos la revisión, o sea, quizá el poder palparnos el cuello, O sea, y si hay sí, algún tipo de irregularidad, sí. acudir Creo al que médico, todos ¿no? hemos tenido a un vecino o a un familiar que eh, nos quedamos viendo un poco ese cuello y el cuello tiene una forma Ajá, un irregular, poco más sí, un inflamado. poco más inflamado. Ok, La mayoría de los, repito lo mismo, la mayoría de los tumores son benignos, se asocian a bocios, a una patología que se llama bocio multinodular. eh, y en el estudio de esos bocios multinodulares encontramos estos nodulitos con características sospechosas a malignidad. Pero el hecho de que el paciente o el familiar buscara atención fue por el aumento en el volumen de ese cuello. ¿Sí? exactamente, doctor. Bueno, antes de finalizar, doctor, podemos contestar un par de preguntas que Sí, nos están claro. dejando aquí en redes. Bueno, pregunta Elizabeth Campos desde Instagram. Pregunta, ¿qué sintomatología o síntomas nos hace sospechar que este tipo de cáncer, los pacientes con hipotiroidismo o hipertiroidismo, son propensos a este tipo de cáncer? O sea, ya teniendo estas enfermedades, ¿cómo qué otros síntomas les hacen sospechar que ya tienen este tipo de cáncer? Es lo que pregunta Elizabeth. Pacientes con hipotiroidismo Ujú. se asocian mucho al crecimiento de una glándula, porque es un mecanismo que esta glándula tiroides tiene para tratar de suplir la función, pero sabemos que este tejido tiroideo no está produciendo la cantidad de hormona necesaria. Esta glándula tiroides trata de crecer y forma este crecimiento que denominamos como bocio. Igual, el hecho de tomar este ultrasonido y en este bocio ver la mayor cantidad del tejido con imágenes sugestivas a benignidad, imágenes quísticas, sin calcificaciones, sugiere enfermedad benigna. Pero el hecho de detectar una calcificación, la presencia de vascularidad, la presencia de artefactos, en algún nodulito de esta masa, es lo que nos hará sospechar de una patología maligna. Hablando de hipertiroidismo, eh, no se asocia o es una enfermedad como inicialmente platicamos, es una enfermedad funcional en la producción excesiva de estas hormonas tiroideas y al igual si este hipertiroidismo aparte se asocia con la presencia de un nódulo, el diagnóstico lo vamos a hacer por ultrasonido y biopsia guiada. Ok, ¿Sí? principalmente para poder identificar el Sí, nódulo, ¿no? realmente son antes, las pacientes que tienen hipotiroidismo e hipertiroidismo son pacientes que llevan un control con su endocrinólogo y el endocrinólogo en este seguimiento o en este control médico está obligado a realizar este tipo de estudios que se llaman ultrasonido. Digamos En que ese están ultrasonido, como que con más un seguimiento, ¿no? Ese tipo de paciente. sí, así es, ya tiene una enfermedad diagnosticada, Ujú. es una enfermedad funcional, no es tanto una enfermedad en la forma o en el tamaño de la glándula tiroidea, pero normalmente el endocrinólogo realiza esta serie de estudios en su control y ahí se detectan estos nódulos. Ok, doctor. Pues, doctor, no sé si nos pueda compartir dónde lo podemos consultar, dónde se encuentra usted, toda su información, redes sociales. De igual manera van a estar apareciendo aquí en las cintillas, aquí en la información. Pero ¿dónde lo podemos consultar, doctor? Bueno, nosotros somos, yo voy a repetir, yo soy parte del grupo Oncopal, estamos en Calzada del Valle, número 325. Los teléfonos están en las redes sociales, estamos en Instagram, LinkedIn y recientemente en TikTok, por sugerencia. Ahí nos pueden ubicar. Realmente tener conciencia de que si un paciente o si un especialista dice tratar el cáncer de manera o solo, realmente estamos quedando subtratados. Realmente el tratamiento del cáncer es por un grupo de Multidisciplinario, ¿no? multidisciplinario y tomar en pie esto. Nosotros como grupo oncológico, Oncopal, es lo que queremos o es lo que estamos haciendo, tratar al paciente desde el diagnóstico oportuno, desde la inquietud en este caso, de qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa en el cuello, si esto es benigno, si esto es maligno, y en dado caso de hacer un diagnóstico a malignidad, darle un tratamiento oportuno
y un tratamiento tapificado para el tamaño tumoral que esta paciente tiene. Exactamente, doctor Eduardo. Creo que como usted lo menciona, pues Oncopar es uno de los principales grupos que tiene y que cuenta con este grupo de especialistas multidisciplinarios para poder tratar, pues me atrevo a decir que cualquier tipo de cáncer, sí. Pues con la intención y con la seguridad de que en cualquier etapa pues se va a contar con la seguridad de un especialista como el doctor Eduardo, por ejemplo, y como todos los integrantes de Oncopar que hemos tenido la oportunidad de entrevistar pues aquí en las redes sociales. Yo espero que no sea la segunda vez ni la última, doctor. Podemos hablar de más temas. Ahorita, pues la verdad, podemos hablar ya de un siguiente conociendo a nuestro especialista. Será una cápsula muy interesante para que también la gente no solamente vea la parte profesional de usted, sino que también conozca toda la trayectoria que pasó por su vida y pues por su vida profesional principalmente. Y espero tenerla en una tercera entrevista aquí, doctor. Bueno, muchas gracias. Reitero gracias por la invitación. Esperamos que se siga repitiendo. Claro que sí, téngalo por seguro y si no, agendamos esta misma semana para que sea un doble capítulo en una sola semana. Bueno. Les agradezco mucho por estar pues nuevamente con nosotros. No se olviden de seguir las redes de Oncopar. Por favor, suscríbanse, compartan este contenido que es muy importante. Pues también apóyenos compartiendo las redes y pues sigan a todos los integrantes de Oncopar. Yo les agradezco mucho por estar aquí. Les deseo pues un casi ya fin de semana. Ya casi terminando la semana como debe de ser. Ya huele a viernes. Ya huele a viernes. Ya, yo juraba que era viernes. Yo le decía a una compañera, mañana es sábado, mañana ya descanso, pero no. Bueno. Hay que seguir. Bueno, doctor, le agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego.